y en esa venida gloriosa estará acompañado por todos sus ángeles. Mateo 25 verso 31. Si Pablo hubiera sido un pretribulacionista como J.J. Ávila y otros muchos, y hubiera enseñado esa doctrina perversa y satánica del rapto antes de una tribulación de 7 años, entonces él habría dicho algo como esto. Y a vosotros que sois atribulados daros reposo cuando el Señor venga secretamente 7 años antes de su manifestación gloriosa desde el cielo con los ángeles de su poder. ¿Lo entiende usted? ¿Entiende usted ya lo falsa y diabólica que es esa doctrina del pretribulacionismo? ¿Entiende usted cómo esos falsos evangelistas de fama mundial engañan a millones de personas? ¿Va a dejarse engañar usted por esos impostores? ¿Va a seguir usted apoyando con su dinero y oraciones a esos engañadores que enseñan esa mentira? También analicemos Mateo 24. 37 al 44. Este es el otro pasaje bíblico que los falsos evangelistas esgrimen para enseñar la mentira del pretribulacionismo. Veamos lo que dice el pasaje. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado, y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría, y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. En esas palabras del Cristo no hay ni rastro de un rapto de la Iglesia antes de una tribulación de 7 años. Pues el Cristo lo que estaba enseñando es su futura venida gloriosa, la cual dijo bien claro que ocurrirá después de la tribulación, no antes. Mateo 24 verso 29 al 30. Entonces, cuando Él venga en gloria, uno será tomado, y el otro dejado, es decir, uno será arrebatado, y otro será dejado en la tierra, pero observe que el texto no dice por ninguna parte que dicho rapto ocurrirá antes de una tribulación de 7 años. Por lo tanto, los cristianos hemos de estar preparados, porque el Cristo vendrá a la hora que no sabemos. Observe también que el secreto no será la venida del Cristo en sí, sino la hora de su venida gloriosa. Por lo tanto, los que enseñan que esa venida del Cristo y el arrebatamiento será un evento secreto y silencioso para el mundo están mintiendo descaradamente. Pues la venida gloriosa del Cristo será completamente visible y audible para el mundo, ya que todas las tribus de la tierra se lamentarán al verla llegar del cielo con gran poder y gloria. Mateo 24 verso 30, y el arrebatamiento de los cristianos estará acompañado por el sonido atronador de la trompeta de Dios. Primera de Tesalonicenses 4 verso 16. También analicemos Lucas 21, 36. Este es el otro pasaje bíblico que los falsos evangelistas esgrimen para enseñar la mentira del pretribulacionismo. Veamos lo que dice el pasaje. Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Los falsos evangelistas utilizan mucho este pasaje para enseñar que los cristianos espirituales escaparán de un período de 7 años de tribulación, siendo arrebatados al cielo cuando el Señor venga de forma secreta. Ahora bien, resulta que en dicho pasaje no hay ni rastro de semejante doctrina. El texto no dice por ninguna parte que la Iglesia será arrebatada al cielo antes de una tribulación de 7 años. Por lo tanto, ¿cuál es la correcta interpretación de esas palabras del Cristo? Para entender dichas palabras del Cristo hemos de leer el contexto, que dice lo siguiente. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Lucas 21 verso 34 y 35. Lo que dijo el Cristo a sus discípulos es que estemos velando y orando para poder escapar de todas esas cosas que vendrían, es decir, escapar de la glotonería, la embriaguez y los afanes de esta vida, pero no de la tribulación. No hay ni un solo pasaje en la Biblia donde se diga que los cristianos escaparán de la tribulación, al contrario, el propio el Cristo dijo bien claro que los cristianos tendríamos en el mundo tribulación.
Mateo 24 verso 9 y Juan 16 verso 33, doctrina que fue confirmada por sus apóstoles. Hechos 14 verso 22, segunda de Tesalonicenses 1 verso 4, 5 y Apocalipsis 1 verso 9. Analicemos también primera de Tesalonicenses 5, 9. Este es el otro pasaje bíblico que los falsos evangelistas esgrimen para enseñar la mentira del pretribulacionismo. Veamos lo que dice el pasaje. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesús, el Cristo. Como puede observar, en esas palabras de Pablo no se dice por ninguna parte que la iglesia del Cristo será raptada al cielo antes de un período de 7 años de tribulación. Lo único que dice es que los cristianos no estamos destinados a sufrir la futura ira de Dios, sino destinados a la salvación. El texto lo que dice simplemente es que Dios librará de la ira a sus hijos, dicho en otras palabras, los verdaderos cristianos no sufrirán la ira de Dios, ya que estamos destinados para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesús, el Cristo. Esa ira de Dios no es la tribulación. Todos los evangelistas falsos y los falsos maestros en profecía bíblica no saben diferenciar entre la ira de Dios y la tribulación contra los santos. Ellos confunden la ira de Dios con la tribulación, cuando resulta que son dos cosas muy diferentes. Los verdaderos cristianos siempre han pasado por la tribulación a lo largo de esta era cristiana. Mateo 24 verso 9, Juan 16 verso 33 y Apocalipsis 1 verso 9, sin embargo, ellos jamás sufrirán la ira o cólera de Dios, ya que hemos sido librados de dicha ira divina, la cual caerá sobre el mundo cuando sean derramadas las 7 plagas de la ira de Dios. Apocalipsis 16 verso 1 al 17, y esas 7 terribles plagas de la ira de Dios no afectarán a los verdaderos cristianos, de la misma manera que las 10 plagas sobre Egipto tampoco afectaron al pueblo de Israel protegido por la sangre del Cordero. Esa ira de Dios culminará con la venida gloriosa del Cristo. La tribulación es algo que los verdaderos cristianos siempre han sufrido en el mundo. Por ejemplo, el Cristo dijo claramente que sus discípulos tendríamos tribulación en el mundo. Juan 16 verso 33. Él dijo que sus discípulos serían entregados a tribulación. Mateo 24 verso 9. El apóstol Pablo dijo que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos 14 verso 22. Y en el Apocalipsis leemos bien claro que el apóstol Juan era copartícipe con todos los santos de la tribulación. Apocalipsis 1 verso 9. Por consiguiente, los verdaderos cristianos siempre han pasado por la tribulación. Sin embargo, ahora vienen miles de falsos maestros y de evangelistas de pacotilla, como el famoso evangelista J.J. Ávila, y otros muchos más, y pretenden hacernos creer la abominable mentira que la iglesia de Dios será sacada de la tierra antes de una tribulación de 7 años. Si Dios nunca libró de la tribulación a los verdaderos cristianos a lo largo de esta era cristiana, ¿por qué los iba a librar de la tribulación en el futuro? Repito una vez más que es de la ira de Dios contra los impíos de la cual hemos sido librados los verdaderos cristianos, no de la tribulación o persecución contra los cristianos. Esa persecución mundial contra los verdaderos cristianos se intensificará en el futuro, durante el gobierno mundial de la bestia y del falso profeta, el cual durará 42 meses. Apocalipsis 13 verso 5, entonces la bestia hará la guerra a los santos y los vencerá. Apocalipsis 13 verso 7, y esos santos de la tribulación no son otros que los miembros de la iglesia de Dios, la esposa del Cordero. Apocalipsis 1 verso 9. 12 verso 17. 17 verso 6. 19 verso 7, 8. También analicemos Apocalipsis 3, 10. Este es el otro pasaje bíblico que los falsos evangelistas esgrimen para enseñar la mentira del pretribulacionismo. Veamos lo que dice el pasaje. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Este pasaje del Apocalipsis tampoco menciona por ninguna parte una tribulación de 7 años, y tampoco menciona el arrebatamiento de la iglesia. Lo que dice el texto es que Dios ha prometido guardar o librar a sus hijos de la tentación, no de la tribulación. Por consiguiente, basar esa doctrina del rapto pretribulacional en estos pasajes bíblicos es una vulgar tergiversación de la palabra de Dios, ya que en Apocalipsis 3 verso 10 no se habla por ninguna parte del arrebatamiento de la iglesia. Esa tentación vendría sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. El ser librados de la tentación es algo que se cumple todos los días en los verdaderos cristianos.
Sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Segunda de Pedro 2:9. Esta frase del apóstol Pedro es la misma que aparece en Apocalipsis 3:10. El Señor libra de la tentación a los piadosos, es decir, a los verdaderos cristianos, no permitiendo que ellos caigan en dicha tentación, sino que nos libra del mal, tal como pidió el Cristo en la oración modelo. Mateo 6 verso 9-10. Conclusión. Esos falsos maestros mienten una vez más descaradamente, cuando nos dicen que habrá un rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. En Hebreos 9 verso 28 dice que el Señor aparecerá por segunda vez, después de la tribulación de aquellos días, para salvar a los que le esperan. Se despide Dante Bíblico.